lo puse, creo. Bueno. Bueno, ya. Sí, ya empieza. Ya. Bueno. Buenos días, bienvenidos a su sesión, a su segunda sesión de electrónica. Poner mucha atención y pues, bueno, yo soy Evelyn, no sé si se acuerdan. Vamos a ver hoy, ¿cómo se? Componentes básicos de electrónica, qué es la electrónica y pues nada más. Ay, Emiliano. Sí. Bueno, empiezo. Es, bueno, la siguiente diapositiva. En eso está bien. ¿Eh? Bueno, voy a empezar yo. Antes de empezar, díganme, o sea, si tienen alguna duda, pueden interrumpirme. Si voy muy rápido, o sea, me interrumpen y me preguntan. Sí, Y cualquier bueno, duda ahí andamos. Pues nada más. sí, Bueno, voy a empezar con la definición que encontré en Google de qué es la electrónica. Y bueno, según Google, la electrónica es una rama de la física que estudia y la producción de sistemas físicos basados en la conducción y el control de un flujo de electrones. ¿Y a qué nos referimos con flujo de electrones? Este, bueno, para explicar esa parte voy a empezar desde lo que es un átomo. ¡Ey, no compliques tanto! Voy a empezar desde, ahí. Voy a empezar desde lo que es un átomo. Y, ¿alguien me puede decir lo que es un átomo? ¿Sí saben o no saben? Para explicarlo. si saben, hablen. Y que ellos me digan, pueden prender su micrófono. ¿Qué es Martín? ¿Qué es Martín? Lo puso en el chat, nada más dijo que sí sabe. Sí, como dice Martín, el átomo es la parte más pequeña en la que se puede dividir la materia. Esto sin que pierda sus propiedades químicas. Oigan, Este, si no pueden levantar la manita, nada más hablen. Por eso estamos preguntando. Ustedes pueden. sí, no es necesario que levanten la manita. Nada más interrumpanme. Y bueno, partimos desde un átomo. Un átomo está compuesto por tres partículas que son el electrón, el protón y el neutrón. El protón y el neutrón están en el núcleo del átomo. El protón es una partícula subatómica con carga eléctrica positiva. El neutrón como su nombre lo dice, es una partícula neutra y bueno, ellos conforman lo que es el núcleo del átomo. Y luego a su alrededor, en órbitas, se encuentra el electrón. El electrón es una partícula subatómica con carga eléctrica negativa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Quita eso, Emiliano. Una partícula eléctrica con carga negativa y hay una ley que dice que las cargas opuestas se atraen. Entonces, al estar una carga positiva en lo que es el núcleo del átomo, las órbitas en donde se encuentran los electrones tienen una fuerza de atracción hacia el núcleo. O sea, cada electrón tiene, o sea, tiende a acercarse o sea, a estar en el núcleo, o sea, estar cerca del núcleo, no lo deja zafarse, vaya. Y mientras más cerca esté el electrón, o sea, mientras más cerca esté en la órbita en donde se encuentra ese electrón, más fuerza de atracción tiene, porque las órbitas solo pueden tener cierta cantidad de electrones en ellas. Entonces, mientras más alejado esté la órbita del núcleo, menos va a ser la fuerza de atracción que hay entre el núcleo y ese electrón. Entonces,
Bueno, se me pasó decirles. Ahí, el átomo es eléctricamente neutro porque tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces, si le puedes dar clic, mira, se encontró. Ok. Vamos a tomar un átomo de cobre como ejemplo. Ese átomo de cobre tiene un último electrón en su última órbita. Entonces, ese electrón está solito y está muy lejos del núcleo. Entonces, necesita menos fuerza, o sea, menos energía para zafarse de ese átomo y, y irse, convertirse en un electrón libre. Este, al, al momento de que se convierte en un electrón libre y deja ese átomo, entonces ese átomo se carga eléctricamente y así se genera la electricidad. Y si ponemos varios átomos de cobre juntos y les damos energía de alguna forma, se va a generar un flujo de electrones, como se ve ahí en la imagen, de que se van a ir desplazando y se va a generar un flujo de electrones. Y eso es lo que estudia la electrónica, ese flujo de electrones. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Dense. Estoy leyendo el chat también. Todo bien. Bueno, los demás, Y lo- ¿alguna duda? ¿Ya vieron esto? ¿Qué les parece? ¿Ya habían visto esto? O sea, no sé qué estén estudiando así, entonces. Pues yo me acuerdo que ya lo vi en la secu. A mí me gusta mucho, pero ya se me olvidó poquillo. Entonces, no sé quién más lo haya visto en la secu o así. Hablen. Ya llegó Juanma. Bueno, No sabía que lo iba a ver. bueno, ya vamos. Emiliano, ¿qué se ve en la pantalla? O sea, quita eso. Ok. Vamos a explicar lo que es voltaje, corriente y resistencia. Entonces, quedamos que la electrónica estudia lo que es el flujo de electrones. Y pues la corriente se puede definir así como un flujo de electrones. Es, sí, o sea, es un flujo de electrones y eso es lo que es la corriente, se mide en amperes y fue lo que les dije ahorita, hace rato. Y el voltaje es la energía necesaria, es la energía necesaria para generar ese flujo de electrones. ¿Por qué dejaste de compartir? Ahí está. El voltaje es la energía necesaria para generar ese flujo de electrones y se mide en volts. También existe lo que es la resistencia, que se mide en ohms y es la que se opone al flujo de electrones. Va a impedir el paso de la corriente, como se ve en la imagen, que está como que diciendo, o sea, apretándolo para que no pase la corriente. Y bueno, creo que es todo lo que quiero explicar ahorita. Sí, ahorita vemos si no se me pasó nada. ¿Quién sigue? ¿De hablar? Bueno, mi compañero Emiliano ahorita nos va a explicar acerca de lo que es un circuito. Ahí sí vamos a necesitar, creo, que vayan a estar que participen, porfa, despiértense. Emiliano es muy didáctico. Sí, y que no les dé vergüenza, no importa. Si está mal, así se aprende. Y sí, y tonto si no pregunta, ¿eh? Vuelven a acordarse. Se me olvidaba la ley de Ohm. Estos tres componentes están, ¿cómo se dice? Relacionados entre sí por la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que entre mayor, bueno, es voltaje igual a corriente por resistencia o corriente igual a voltaje sobre resistencia. Esto quiere decir que entre mayor sea la resistencia, menor va a ser la corriente, porque están, ¿cómo se dice? Relacionados inversamente. Entonces, mientras mayor sea la resistencia, menor va a ser la corriente. Y bueno,
Si tienen dudas, pregunten. Si no, ya podemos pasar con Emiliano. Buen día, yo soy Emiliano. Voy a compartir pantalla para poder explicar esto. Digo, compartir mi cámara. Ahí está. Listo. Vamos a hablar sobre, bueno, es lo que ahorita vimos, sobre energía, electricidad y electrónica, que pueden llegar a tener distintos entendimientos. Dejándolo como algo simple, la energía es la capacidad que tiene la materia de producir un trabajo en forma de movimiento. Puede ser luz, calor, el simple movimiento normal, energía cinética y así un sinfín. Parte de la física, la electricidad es la parte de la física que estudia los electrones libres y la acción de fuerzas electromagnéticas, que ahorita fue lo que vimos con Nelly en torno al flujo de electrones, que este flujo de electrones empieza a producir la energía, la cual los componentes utilizan para producir o... Sí, bueno, ahorita lo vamos a ver un poco adelante. La electrónica básicamente es lo mismo, solamente que se especializa un poco en la ingeniería y igualmente en la física. Todos los electrones, todos los componentes producen o utilizan energía. Entonces, por ejemplo, el foco lo que hace es que convierte la energía eléctrica que tú le estás depositando en energía lumínica. La pila, que por ejemplo esta pila Duracell que tenemos aquí, lo que hace es que por medio de una reacción química convierte energía química en energía eléctrica y así podemos cargar nuestros aparatos. Este que tenemos aquí es un sensor, el cual convierte la luz o la energía solar en pequeñas señales eléctricas. El motor es uno de los más comunes, el cual por medio de la energía eléctrica convierte esta energía eléctrica en movimiento o en energía mecánica al moverse. Aquí tenemos otro sensor, el cual igualmente convierte los datos que está recibiendo en energía o en señales eléctricas. Ok, ahorita vamos a ver algo básico o con definiciones básicas sobre polaridad, corriente alterna directa. No sé si sabían, pero por ejemplo el grupo AC/DC se llama así debido a corriente alterna y corriente directa en inglés. Por ejemplo, la polaridad es, al haber un flujo de electrones, algunos componentes solamente pueden fluir en una dirección. En la corriente alterna sí hay un flujo exacto y en la corriente directa usualmente los componentes se pueden conectar de cualquier manera. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos la pila. La pila envía electrones por medio del puerto positivo, que es este chiquito. Es el chiquito, y los recibe por medio del negativo. Entonces, todos los componentes que estemos utilizando deben de estar según estas reglas. Las diferencias que son las cuales necesarias para evitar que un LED o que algún componente nuestro, que son como una protección, para, por así decirlo, si lo recordamos con la ley de Ohm, si aumenta la resistencia, haces que el voltaje y la corriente... Espera. Si aumentas la resistencia, haces que el voltaje baje un poco, por así decirlo, que la corriente baje un poco. Entonces, lo que sucede con esto es que las resistencias son es eso, una resistencia para evitar, o una protección para que nuestros componentes puedan seguir sirviendo. Con lo de la polaridad, por ejemplo, aquí tenemos el LED. Si el positivo está enviando el flujo de electrones, el LED lo debe recibir con su mismo pin positivo. Es como si estuvieran jugando béisbol, si avientas la pelota con uno y la atrapas con la otra. Vamos a ver algo también sobre un circuito en serie en paralelo, es cuando ya empezamos a armar circuitos. Por ejemplo, aquí vamos a ver la definición de circuito, por así decirlo. Lo habitual es que el circuito cuente con dispositivos que producen y consumen esta corriente eléctrica. Entonces va a haber dispositivos que la producen y otros que la consumen. Los circuitos deben de estar cerrados, como aquí podemos ver, y por ejemplo aquí vamos a ver la forma de conectarlos. Por ejemplo, esta es una batería y está en serie, es cuestión de darle una checada.
En serie es que estén todos en fila, por así decirlo, y en paralelo es que todos estén conectados a la misma cosa, en el mismo punto. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito en serie que está conectado la fuente a una resistencia, esta resistencia a otra resistencia, esta resistencia a otra resistencia, y así lo podemos ver. En el circuito en paralelo es como, aquí yo siento que no se puede apreciar totalmente, pero es como si todos estuvieran conectados a la batería directamente. Voy a hacer una pequeña representación aquí. Imaginemos que esta es la batería. Y en lugar de que esté conectado así, tú lo puedes conectar así. Una aquí. Esta es una resistencia, como vemos acá. Si lo conectamos así, sigue siendo paralelo. Solamente que yo siento que es un poco difícil de aprenderlo sin verlo en práctica. Ahorita vamos a hacer una pequeña actividad para ver sobre polaridad y otros demás componentes. Bueno, aquí tenemos una pequeña actividad en la cual ustedes deben de participar. Vamos a preguntar primero por algún voluntario. Si no, el que nombremos va a tener que participar. ¿Algún voluntario que quiera participar en la actividad? Yo. ¿Quién? Bueno, ¿cómo te llamas? Disculpa. Bruno. Bueno, va. ¿Tienes alguna...? Bien, la actividad va a ser que tú tienes que ser, primero va a ser la más rápida, tú tienes que hacer que prenda este LED. ¿Cómo lo harías? Tú aquí vamos a simular cables, entonces tú me vas a decir los pasos para hacerlo. Nada más este LED, ¿Tienes algo? Sí. pues sería conectar el positivo al positivo y el negativo al negativo. Pero le pasaría algo al LED. Ah, que tal vez la corriente sea demasiada, ¿no? El voltaje. Exacto. Entonces, ¿qué sucedería? Podría dejar de funcionar. Sería ponerle una resistencia, tal vez, creo. Ok. Entonces me ¿Sí, no? dijiste que el positivo al positivo, sí, sería el positivo al positivo y este negativo. Mm. Como me comentaste, sería la resistencia. Y algo que tienen los circuitos es que todos deben de estar cerrados, idealmente para que no lleguen a ocurrir accidentes. Entonces, lo conectaríamos a la batería y ya estaría encendiendo la batería. Bueno, ahora viene lo difícil, que es conectar un circuito en serie. ¿Otra persona que quiera participar? Juanma quiere hablar. Adelante, Juanma. Bueno, lo que les iba a decir era que, o sea, está bien eso de, o sea, como conectaron ahorita, nada más que como recomendación, pongan primero la resistencia y luego el LED o lo que vayan a conectar. ¿Por qué? Porque cuando tú energizas el circuito, en ese primer instante, lo que va a pasar es que le va a llegar toda la corriente. Y ahorita, pues, no estamos utilizando como cosas muy, o sea, pues es un LED, ¿no? O cuesta $1 o así. Pero lo ideal es que tengan la resistencia primero para que en ese momento, en el primer instante, esté protegido el LED o lo que vayan a conectar. Entonces, por norma, siempre va la resistencia primero y luego la carga que vayas a poner para que no sufra en ese primer instante. Y ya, eso era todo, nada más. Les va a servir mucho en la carrera. Sí.
Aprovechando, Juanma, preséntate, no te conocen. Pues no me presentaron, groseros. Pues tú no viniste el día de la presentación. Ah, ok. No voy a prender mi cámara Las porque... presentaciones deben de ser con cámara. Ah, no Sí, traigo la playera. así, Así mero. sí, dale. Ok. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Hernández, tengo 23 años, fui mentor del área de electrónica de aquí de Tigres. ¿Qué más dijeron? ¿Qué más digo? Ah, sí, está bien. Nada más queríamos molestarte tantito. Sí, ya sé. Pues hice sufrir al área como 3 años. Jeje, y ahora se las están vengando, pero bueno, mucho gusto, que les vaya bien, chicos, y aprendan mucho en estas capacitaciones. Bueno, Gracias. gracias. Sigue, Emiliano, Bueno, que sigue. sería otro participante que quiera participar. Válgame redundancia. Si no, le vamos a preguntar a alguno de los que están aquí. Sí, A ver, el primero que me salió fue Martín Eduardo Casillas Zamora, si puedes participar. No, Perdón. alguien levantó la mano. Como estoy transmitiendo pantalla, no puedo estar checando quién levantó la mano. Si gusta A ver. solamente hablar y participar. Se llama Brian Eduardo. Levantó la mano. Ok, Bueno. Hola. Buen día. Buen día. ¿Quién? Hola, buenos días. Si gustas, ¿fuiste el que levantó la mano? Es que Así es. No, mira, él es Martín el que dijo hola. Y luego Brian Eduardo es el que levantó la mano, pero no creo que bueno. no habló. Pero Bueno, Brian, como no sé. perdón. Vamos a conectar un circuito en serie. Si te acuerdas del circuito en serie que tenemos acá atrás, algo que puedas resaltar de él. Se parece a las series de Navidad que conectas cuando pones el arbolito. Sí, ciertamente, pero si vemos los componentes y te das cuenta, ¿cómo están conectados? ¿O qué podrías decir sobre cómo están conectados? Están conectados positivo con negativo, y así hasta volverá a llegar a la batería. Hasta cerrar el circuito, vaya. Muy bien. Este sería el positivo. Las resistencias no tienen polaridad, que era lo que vemos, que las resistencias no importa en la forma en la que los conectes, más sin embargo los otros componentes que vayamos a ver, por ejemplo el LED, sí va a tener, entonces ya lo notaste. Entonces empezamos desde el positivo, que iría primero, según la indicación que nos dio el ingeniero Juan Manuel anteriormente. A cualquier polo de la resistencia. Sí, cualquiera funciona, entonces iríamos a la resistencia. Y luego, ¿cuál seguiría? De la ¿Cuál crees resistencia que seguiría? saldría a un... Vamos a un conectar positivo del estos estamos cercanos para... a un positivo. Ok, un Perdón, positivo de LED, tengo muy mucha bien. conexión y a veces se interrumpe. Sí, se traba, no pasa nada. Ok, queda libre este negativo. ¿A dónde iría este negativo? Este negativo va al positivo del siguiente LED. Ok, bueno, sería este negativo. ¿Cuál iría? No pasa nada. El positivo, ¿a cuál seguiría? Perdón, el negativo que queda, ¿cuál seguiría? Bueno, mi pantalla no está cargando nada, entonces asumo que ya conectaste el LED.
Entonces el negativo del No se ve la pantalla. Bueno, o sea, sí veo la creo pantalla, que... pero tiene retraso. Ok. Bueno, ahorita Entonces, arreglamos eso. apenas conectaste la resistencia. Ah, No te ok, preocupes, ok. es problema. Sí, bueno, seguiríamos haciendo lo que habíamos hecho, que sería el negativo al positivo del otro LED. Y por último, para cerrar el circuito, ¿cuál sería o alguna, sí, cuál sería? Sería conectar el negativo del último LED con el negativo de la batería. Ok, vamos a hacer aquí un salto. Y listo. Aquí está nuestro primer circuito en serie. Está en serie porque si se dan cuenta es como dijo Brian, es como series de Navidad o las luces de Navidad, que está una. Aquí si se dan cuenta todos los circuitos están una. Solamente hay como por así decirlo, si desconectamos una parte se va a estirar de manera longitudinal. Ok, ahora vamos a verlo con el circuito en Bueno, paralelo. ahí preguntó Evelyn qué pasaba con el otro LED, ¿por qué no lo conectaste? Porque le había comentado que nomás eran 3 LEDs. No escuché, gracias. Bueno. ¿Alguna otra persona que quiera participar en la siguiente actividad? Dile, pues Martín iba a participar ahorita, ¿no? Sí. Martín, ¿gustas participar? Hola, Buenas. buenas. Ok, si te voy a poner, por ejemplo, aquí el circuito en serie para que lo puedas, en paralelo, perdón, vamos a conectar en el siguiente circuito ok, este va a estar difícil, porque mira, va a haber una resistencia conectada en serie y 2 LEDs conectados en paralelo. ¿Crees entenderle? ¿O crees poder? Si no, como que ahí te vamos a ir explicando. Pueden No, pues participar entiendo. varios. Si no entiende, Ah, si no entiende Martín, hable otra persona para que todos participen como un equipo. Ok. Bueno, por ejemplo, lo primero sería, si recuerdan lo que dijo el ingeniero Juan Manuel, sería participar para no buscar a uno en específico. Yo tengo entendido que no sería conectar el positivo con el positivo, porque si no se dañaría. Entonces primero sería Entonces, conectar la resistencia. ok, muy bien. Y si te das cuenta, ya está conectada en serie. Ahora sería conectar estos 2 LEDs en paralelo. Por así decirlo, como está, aunque tenga la resistencia, sigue siendo la carga positiva. Como les comenté acá, cuando es circuito en paralelo, todos los positivos van al positivo principal y todos los negativos van al negativo principal. Resumiendo, ya hay algunos circuitos que se combinan y ahí es donde está un poco complicado, pero por ejemplo, si todos los, que sería por así decirlo, otro positivo, ¿a dónde iría? A otro positivo. Ok, ¿y este positivo? Igual, ¿no? Exactamente, iría a otro positivo. Lo puedes conectar así, mira, se puede conectar así o se puede conectar así. Es a fin de cuentas lo mismo, solamente es a la vista. Aquí tenemos para cerrar el circuito, sería este negativo, ¿a dónde? ¿Con el positivo? No, con el negativo. ¿Con cuál negativo? Del LED. Ok, muy bien. Y lo conectamos así.
Muy bien, ahí está otro circuito. Y por último, vamos a ver algo sobre polaridad y sobre el motor. Cuando no tenemos, ahorita lo vamos a ver más adelante, cuando no tenemos un controlador de motores, lo que sucede con el motor es que el motor, yo ahorita le puse positivo y negativo, pero realmente no es muy importante su polaridad. Solamente, o sea, por ejemplo, si le conectas el negativo al positivo y el positivo al negativo, no sigue funcionando el motor, va a suceder algo distinto. ¿Alguien sabe qué sucede distinto? Si gusta participar, solamente hable. Guillermo Alejandro, si gustas participar. Se va a mover al revés, al otro lado. Exactamente. Si conectamos este positivo así, va a girar en una dirección. Y si lo conectamos de manera viceversa, que sería el positivo con el negativo y el... Ok. Así se conectaría giraría de otra manera. Esto es bastante importante aquí en el equipo, ya que los controladores básicamente es lo que hacen eso. Le dicen al motor en qué girar y en qué dirección conectarse. Lo vamos a ver un poco más adelante. Por el momento, de mi parte es todo. Y seguiríamos con la siguiente parte que sí. Bueno, un gusto. Espero hayan entendido. Es mi primera vez compartiendo conocimientos por medio de una plataforma así. Entonces, pues, no sé si lo haya hecho bien. Espero sí. Espera, ¿a qué te refieres, Rodríguez? Bueno, no sé cómo te llamas, pero sé cuál es. Con lo de polaridad, con lo de invertir la polaridad. Supongo que es con lo del motor, ¿no? O sea, Sí. Bueno, Sí, bueno, exactamente. algunos componentes se les puede invertir la polaridad, como lo es el motor y algún generador mecánico de electricidad, pero algunos, si les inviertes la polaridad como el LED, pues se descompone, ya que el LED no soporta esta invertidura de polaridad. Otro componente como un capacitor tampoco lo va a resistir. Pero, por ejemplo, el motor es el que puedes utilizar a tu favor, y no sé si alguno de ustedes haya usado Arduino. Los controladores de motores de Arduino o cualquier controlador de motor funcionan así, ya que le dicen por dónde ir la energía. Bueno, los de energía funcionan así, ya que les dicen, por así decirlo, lo que deben de hacer. Por ejemplo, estos controladores pueden hacer que invertir la polaridad, por ejemplo, si tú tienes un carrito, para que el carrito vaya para adelante, y luego para que vaya más rápido, y luego para que dé reversa. Eso supongo que es a lo que se refería. okay. No. Sí que sí. Entonces, Sí. Pues ya es todo, ¿verdad, Emiliano? Sí, sería la siguiente. Bueno, ya no hay más dudas. Pues pregunten. Bueno, si no, pues ya sigue mi compañero David, que va a tocar su parte. Pero igual, no importa si preguntan y él está hablando de otra cosa. Ok. Vale. Espérenme tantito. Ahí está la presentación. Ok. Buenos días, mi nombre es David. Como que me recuerdan de la primera sesión. Espero que estén haciendo ideas principales, apuntes, ya que es fundamental que sepan esto para electrónica, porque pues sí, ojo, es muy importante. Ya dentro ya en acción, ya haciendo los procesos de conexión y todo eso. Entonces, sí les recomiendo eso. Ok, vamos a comenzar. Anteriormente, Emiliano los había mencionado con el motor. Primeramente, quiero mencionar que hay una diferencia entre un controlador y un regulador.
Porque, por ejemplo, cuando yo me puse a investigar, lo que era un controlador de voltaje no existe como tal, o bueno, la definición está dada de que no hay un controlador de voltaje o de corriente como tal, sino que son reguladores. Cuando tú tienes un fenómeno físico, una magnitud física, perdón, ya sea, por ejemplo, humedad, presión, temperatura, bueno, en este caso relacionado a la ley de Ohm, voltaje y corriente, pues no existe como tal un controlador. Lo que hace un controlador es que le dice a un dispositivo mediante señales lo que tiene que hacer. Como había mencionado el milenio anteriormente, el controlador le dice, por ejemplo, al motor en qué sentido va a girar. También controla otras variables como por ejemplo lo que es la velocidad. Eso sería programado a partir de, pues, del área de programación. Entonces, también internamente lo que es el controlador tiene un sistema electrónico. Sí, es de tarea hacer sus ideas principales. Entonces, bueno, internamente el controlador tiene un sistema. No vamos a enfocar mucho en esto, pero para tener en cuenta que en todo componente, incluso en el controlador, implica muchísimo la lógica, principalmente si van en la sesión de programación. Es muy importante que las instrucciones sean específicas cuando programas un controlador, aunque no abarcar mucho en esto. Ok, ahora pasamos al regulador. Emiliano, ¿puedes cambiar la diapositiva? Gracias. Ok, como les había mencionado, un regulador controla magnitudes físicas. En cambio, el controlador solo va a mandar señales que van a controlar, pues en este caso, ciertas variables, ¿ok? Tenemos al regulador, dependiendo de lo que tú quieras, puede ser constante o regulable. Generalmente, o sea, los que nosotros usamos son constantes, ya que no hay necesidad de estarlo regulando por un potenciómetro. ¿Qué otra función tiene el regulador, por ejemplo, en casa? Es la protección. Es importante que tengamos un regulador de voltaje o de tensión en casa, ya que generalmente las casas pues tienen una tensión de 120 a 240, en algunos casos de 240. Es muy importante que tengamos un regulador, ya que cuando hay un cortocircuito, pues este funciona como un switch, como, no sé si lo mencionaron antes, pero el switch es un interruptor, o sea, haz de cuenta que prende o apaga o abre y cierra el circuito. Entonces, cuando llega el flujo de carga negativa al regulador, va a recaer ahí toda la carga y no va a dañar tu dispositivo. ¿Escuchan a David? Sí, es lo que iba a preguntar. David, te cortaste. ¡Hala! Se me cayó la conexión. ¿En qué me quedé? ¿Se me escucha bien? Sí, ya Sí, ya, te en que te quedaste en que el regulador sirve como protección. Ok. Entonces, el regulador funciona como protección, ya que, pues, cuando recae la carga negativa, pues, o sea, un cortocircuito en casa, pues no daña los dispositivos eléctricos, ya sea, no sé, o sea, los que tengas en casa, como tal. Generalmente, bueno, no generalmente, los que están ya en bachillerato técnico o los que ya están en facultad, pues ya habrán hecho un regulador de corriente o de tensión improvisado con transistores o diodos, que son los componentes electrónicos que generalmente ves. Bueno, tampoco aquí igual no voy a abarcar mucho en esto, pero
estos son los regulables, o sea, los puedes tú controlar mediante un potenciómetro y no es como lo que nosotros usamos que ya están definidos, o sea, de que a ciertos valores ya están regulados. 12, o sea, de que de 200, de 100 a 2 volts, por ejemplo. ¿Qué caso lo hiciste? Ok, pasamos a la siguiente, que es el regulador de corriente. Al igual, o sea, tiene la misma función, solo que este controla, el anterior controlaba el diferencial de potencial, este ya controla de carga eléctrica, o sea, lo que es el amperaje. Cada dispositivo tiene un límite, bueno, no como tal límite, tiene un amperaje definido. Entonces, si tú sobrepasas ese amperaje, lo que le va a suceder al componente es que se va a quemar o se va a calentar. Primeramente se calienta y luego ya truena o se quema. Es muy común. Bueno, ahorita me ha pasado cuando una vez trabajé con un... no me acuerdo cómo se llama este dispositivo. Lo que hace es que convierte, bueno, regula la carga eléctrica negativa de 30 volts a 12, a 5. Entonces, no, de 120 a 12, sí, porque tenía que hacer un circuito con un foco. Entonces los focos funcionan con 120. Entonces, pues se me tronó a mí. Lo había conectado mal. Entonces sí tienen que tener mucho cuidado con esto, ya que ya dentro del área, pues sí tenemos que tener mucho cuidado para evitar accidentes principalmente y también preservar los componentes, ¿verdad? Ok, aquí tenemos, si se dan cuenta, un diagrama de lo que es corriente alterna y corriente continua, corriente directa. ¿Qué diferencia los dos? Si se dan cuenta, la corriente alterna está dada por ondas y la corriente continua es una línea paralela. Imagínense que en la corriente alterna la información va avanzando como por cuadritos, o sea, haz de cuenta que si tú haces como un zoom a la onda, va a ir haciendo cuadros de arriba hacia abajo y eso es a lo que tiene ciertas desventajas la corriente alterna, y es que como tiene altos puntos, que es la cresta, el punto máximo de la onda, y el valle, que es el punto mínimo de la onda, se pierde información. Bueno, en este caso varía muchísimo el anclaje, o sea, no es muy exacto. En cambio, continuo, corriente directa, se está variando. ¿Sí me explico? Creo que sí. Ok. No sé ¿Lo si puedes hay alguna explicar duda. otra vez, David? Ok, va de nuevo. La corriente continua, así simple, tiene variaciones. Varía en la cantidad de amperaje que fluye, la cantidad de carga negativa, y en cambio la corriente continua se va manteniendo. Si tú, por ejemplo, tienes de que en el regulador 10 amperes en corriente alterna, va a estar variando por picos. O sea, hay picos de que van de que de 9.80, 9.9 a 10, y todavía se sobrepasa también de 10, de que 10.1 amperes o 10.05 amperes, o sea, no es muy exacto. En cambio, con corriente continua se va a mantener en ese nivel de 10, no va a estar variando tanto como en corriente alterna. Además de que la corriente alterna, si mal no recuerdo, es la que se genera primeramente, y ya lo que hacen los dispositivos como por ejemplo el transistor o los diodos Zener son los que regulan estas señales que convierten de corriente alterna a corriente continua. Ahora sí, no sé si me expliqué bien. Pues, ¿tienen alguna duda? No sé si me habrá caído. ¿Estoy solo?
Si tienen dudas, pregunten. Ok, a ver, voy a estar checando el chat. ¿Sabes qué corriente usa una batería? Bueno, ¿cómo es la corriente de una batería? Creo que los robots usan baterías. Eso es corriente continua, porque, bueno, las baterías y todo, lo que pilas y eso son corriente continua, porque son constantes. O sea, se supone que tiran una pila es de 12 volts. Esos 12 volts, siempre van a ser constantes. Y corriente alterna, va a variar. Una puede empezar o sea, va a valer 5, va a valer 4, va a bajar, va a bajar y va a cambiar, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar. Ajá, exactamente. Entonces, mm, Gracias. sí se Sí, ahí creo que preguntaron sobre el regulador que si cambia la corriente continua alterna. Sí, hay algunos reguladores, o creo que la mayoría, cambian la corriente alterna, corriente continua y viceversa. Al igual, o sea, como había mencionado, no sé quién dijo sobre la batería, hay fuentes de alimentación variables, que estas son las que utilizamos ya, pues, y en prácticas, que de hecho, pues, son las que tú pides en el taller, de hecho son caras. O sea, sí, hay fuentes de alimentación, en este caso que la batería es de corriente continua, y hay fuentes variables, sí, que convierten la corriente alterna a corriente continua y viceversa, así como lo había mencionado. Ok, ingeniero Juanma, adelante. Todavía no soy ingeniero, baby. Pero bueno, bueno, lo que yo les quería decir es que para que lo entiendan mejor, no necesariamente la señal de una corriente alterna de una corriente alterna tiene que ser así como está en la onda. Esas son ondas o gráficas ideales de cómo debería de ser la corriente. Por ejemplo, en la batería, lo que pasa es que esa línea que ustedes ven que es recta, que es paralela al eje, en realidad no es paralela. Lo que sucede es, como dice David, a veces tiene variaciones de voltaje. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que la batería en sí está diseñada por una reacción química. Entonces realmente es muy difícil controlar esas reacciones para que sea exactamente lineal siempre. Por eso hay variaciones. Y además no es una recta tal cual, es una pendiente hacia abajo, una pendiente descendiente. ¿Por qué? Porque con el tiempo, si ustedes se dan cuenta, muchas veces las pilas se quedan sin energía, porque tienden a ir decayendo el voltaje con el paso del tiempo, del funcionamiento y así. Se grafica de esa forma porque para corriente continua se usan valores promedio y en general para alterno también, porque a lo mejor ahorita alguno se debe de estar preguntando, o sea, ¿por qué si la corriente alterna es hacia arriba y hacia abajo? Yo veo que los productos de la casa, los electrodomésticos de la casa, mi televisión o cualquier cosa que la conecto a la luz, marca 120 volts corriente alterna, porque en realidad ese es el voltaje promedio que utiliza tu aparato. Y el voltaje promedio en corriente alterna, la verdad es que es más complicado de sacar que en corriente directa, porque usas transformadas de Laplace y series de Fourier y todo ese rollo, que la verdad no se necesita cuando tú utilizas una pila, como dijo un compañero ahorita, que en robótica siempre se utilizan baterías, justamente por lo mismo, porque es muy difícil controlar la corriente alterna para ese tipo de procesos. Y en corriente, ¿por qué les menciono esto del voltaje promedio? Porque más adelante van a ver algo que se llama PWM. Y lo que hace el PWM, básicamente, a grandes rasgos,
es modificar el ancho que tiene ese pulso. Haz de cuenta, es como si tú prendieras y apagaras el foco muy rápido. Entonces tú prendes y apagas tu foco, prendes y apagas tu foco, y lo que vas haciendo es que al sacar un promedio de ese voltaje, el voltaje, si a lo mejor son 120, por ejemplo, sea 60 volts. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a apretar más despacito, bueno, menos fuerte. Entonces, básicamente por eso es importante que conozcan que todos esos valores que se usan se refieren a valores promedio. Y la otra cosa, ya no me acuerdo, sinceramente. La pregunta que hicieron, que si hay reguladores de corriente continua, alterna y así. Sí, para corriente alterna a directa se le llaman rectificadores. Lo que hacen es que básicamente van clasificando los pulsos positivos y negativos y los van direccionando a diferentes partes para que los pulsos positivos vayan, pasen, por así decirlo, y los pulsos negativos pues se vayan como a tierra. Viceversa también, a esos circuitos se les llama moduladores y estos sí están más difíciles de realizar. Son con transistores y son con señales PWM, es lo que les conté un poquito hace rato. Y pues ya, eso era todo lo que les quería decir. También para que no se confundan, en la gráfica, cuando ustedes vean la parte de arriba y si ven cualquier señal, cualquier tipo de señal, puede ser hasta semisinusoidal o cuadrática o lo que sea, pero mientras esté del eje hacia arriba, eso es corriente directa. Si aunque sea un pedacito chiquito, se pasa hacia la parte de abajo, ahí ya se le conoce como corriente alterna, porque ya estás utilizando tanto señales positivas como negativas. Y básicamente esas son las diferencias. Bueno, gráficamente, las diferencias en cálculos y todo eso es bastante grande, pero a grandes rasgos se puede decir esas características. Y ya. Algo que yo quería agregar es que, bueno, yo cuando estaba en la prepa había un examen que habías que poner cuál era directa y cuál era corriente, pero tenía, por ejemplo, no sé, un motor. Usualmente es algo tonto, pero usualmente cuando es algo grande se utiliza alterna un adaptador que tienen a la mano y que siempre le llamamos cuadrito. Si tienen a la mano un cuadrito con el que cargan su celular o un adaptador de corriente, como se le debería de llamar, lo que hace es que convierte los 120 volts, 110 que llegan desde el conector a tu casa. Por ejemplo, aquí el que yo tengo dice que convierte de 120 a 240 con 2 amperes y me sale con 5.25 volts y un ampere. Esto es porque tu celular lo cargas realmente se carga con muy poca batería y solamente era un dato que pues, si tenían a la mano para que lo pudieran ver. Que a fin de cuentas eso es un adaptador de corriente, un regulador de corriente. Sí, de hecho es un muy buen dato porque básicamente, como dice Daniel, bueno, Emiliano, se me hace raro llamarle Daniel, pero bueno. Como dice Emiliano, básicamente para cosas muy, 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 muy heavy se ocupa corriente alterna. Y también más que nada para cuando se utiliza energía, o sea, demasiada energía y cuando se necesita transportar a distancias muy largas. Entonces, por eso las casas utilizan corriente alterna, no corriente directa. No quiere decir que no puedan, sí se puede, pero haz de cuenta de que tú al mandar energía por un cable, por un conductor, cuando pasa esa energía a través de ese conductor, los conductores no quiere decir que no se resistan al flujo,
sí se resisten. Entonces, si tú conectas o transfieres energía de 5 centímetros, por ejemplo, pues obviamente puedes usar corriente directa y las pérdidas son casi nulas. Pero si tú quieres mandar corriente directa a una distancia de, no sé, 300 kilómetros, pues las pérdidas ya van a ser muchísimo más grandes y quizás ya no vaya a funcionar lo que tú quieras hacer. Entonces, más que nada por eso se usa corriente alterna para controlar la luz de tu casa y corriente directa para cosas más ligeras, por así decirlo. Por ejemplo, el metro. El metro lo que utiliza no es corriente alterna, es corriente directa, porque la distancia no es tan grande y porque es más fácil controlar la corriente directa, la verdad. O sea, es más fácil controlarla, pues, hacer una interfaz y controlar la velocidad de los motores. Entonces, pues más que nada para que sepan. Me gustaría compartirles una anécdota, pero ya creo que me tardé mucho. Entonces, pues ya, aquí la dejamos. Ok, No, muchas sí, sería eso. gracias. Sí, sí, En sí. su casa es corriente alterna la que sale del conector. Y si buscan cualquier, no sé, su computadora, varias teles también, si checan en los cargadores de las computadoras o de las teles, vienen las especificaciones que usualmente estas cajitas de los cargadores son convertidores. Pero, por ejemplo, la licuadora sí es de alterna porque no necesitas tenerle mucho control, solamente necesitas que gire. Ya era todo. Ok, pasamos ya, porque ya nos queda poco tiempo. Avanzamos. El motor, ok. El motor, antes lo habían mencionado, es básicamente un fenómeno a mí me gusta mucho el fenómeno que sucede en el motor, qué es lo que hace un motor. Es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. ¿Cómo convierte la energía eléctrica en mecánica? Lo que hace es que en el rotor, que es la parte que gira del motor, está compuesto por bobinados. Estos bobinados están cargados y en conjunto generan campos magnéticos y esto genera el movimiento. Es simple, es lo que hace el motor y pues genera la rotación. Y ya hablando ya más enfocado a física, ya que convierte pues estos campos magnéticos generados por las bobinas en energía mecánica, pues desprenden más magnitudes físicas como lo que es la fuerza y la velocidad y también pues se puede calcular el campo magnético que generan los bobinados. Así, en grandes rasgos es lo que es el motor. Obviamente hay diferentes tipos de motor, tanto eléctricos como de combustión, de paletas, entonces no, al igual, no vamos a abarcar mucho en esto. Así a grandes rasgos, esto es un motor. No sé si quieran agregar algo más sobre el motor, los demás. Ok, voy a tomar ese silencio como que está bien. Ok, No, está bien, está bien. va. Ahora pasamos al fusible, lo que le había mencionado antes, de que una segunda protección era pues lo que es el regulador de voltaje. Ahora, ok, lo que hace el fusible así, a grandes rasgos, al igual que con el motor, lo que hace es que cuando hay un cortocircuito, lo que hace es que el fusible internamente tiene como un alambrito, dependiendo del tipo que sea el fusible, pues se puede quemar, se puede abrir como un switch. Entonces, cuando hay una alta carga negativa, lo que hace es que el fusible se abre, corta el flujo para que el cortocircuito no vaya a caer en los dispositivos. O sea, por eso mencionaba que, de hecho, es muy importante
porque como había mencionado Juanma, lo de la PWM, ahí van instalados la PDP. En la PDP van instalados los fusibles, donde está conectado tanto positivo como negativo del controlador, que es el que le dice lo que va a hacer el motor. Entre ellos dos van lo que son los fusibles. Es muy importante que en cualquier circuito electrónico, circuito eléctrico, estén protegidos primeramente por un fusible. ¿Ok? Ya que, bueno, estos son fusibles de amperaje, ¿sí? Generalmente manejan de 40 y 10 y 25 ahí dentro del robot. Pasamos a lo siguiente. Ok. Adelante, Emiliano. Vamos a hablar sobre la neumática, y la neumática a rasgos superficiales es la ciencia o la parte de la física que estudia el comportamiento del aire. Ya lo vamos a ver. Una parte fundamental de la neumática es la presión, y por lo que la presión, simplemente lo vamos a ver aquí, es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Está algo raro de entender con la pura definición, pero está fácil de entender ya con ejemplos, por así decirlo. Imaginen que tienen una jaula igual, del mismo tamaño, y en una metes 100 cotorros, 100 pajaritos. Los pajaritos van a estar chocando contra las paredes, y esto es, ¿qué es la unidad de superficie? Es la pared. ¿Qué es la fuerza? Pues los pajaritos chocando. Entonces, aquí lo vamos a poder ver. La fuerza son los pajaritos chocando, y la jaula es el área. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, metes un elefante en lugar de los cotorros? La fuerza que va a meter el elefante en la misma área que es la jaula va a ser mayor. Entonces, la presión, como la fuerza va a ser mayor, pues la presión va a aumentar, ya que, por así decirlo, es más fuerza en el área lo que un elefante puede empujar. Lo vamos a ver con un globo también. El globo, cuando tú al momento de inflarlo, que es lo más, ahorita lo vamos a ver porque es bastante importante para nosotros usarlo con el aire, el globo, la fuerza que el aire con la fuerza con la que el aire empieza a empujar al globo, hace que se expanda y que vaya aumentando su tamaño debido a que empieza a haber más aire adentro. Quizá la presión sea la misma o aumente porque pues, a fin de cuentas va a aumentar, y por eso se pueden llegar también a reventar los globos, ya que al que tener mucho aire, lo que sucede es que tienen mucha fuerza dentro del globo y explota. Hay unos videos, no sé si nos da tiempo, por ejemplo, la presión también se puede tomar en cuenta con el agua, que ahorita lo vamos a ver, es bastante importante. Según la presión que tú tengas, pues puede producir distintas cosas. Bueno, quizás no vamos a ver los videos o los vemos al final, ya que nos faltan algunos temas, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, vamos a ver ahora sí lo que es una válvula, una electroválvula. Así simple, lo que es una electroválvula, hay diferentes tipos, pero una así de 2 vías, 2 posiciones, lo que hace es que es un switch. Así de simple. O prende, aquí por ejemplo en el diagrama que tenemos aquí, el switch lo que hace es o prende el foquito de arriba, o bueno, sería o prender o encender el foquito. Así de simple es la electroválvula. Se abre, por ejemplo, para controlar, no sé, un pistón, que es la principal función que tiene una electroválvula, controlar lo que son los pistones. Cuando tú tienes pues presión, va a salir la carrera del émbulo, que pues es un tubito que va a salir disparado, y cuando no haya presión, pues se va a retener, se va a regresar. Estos, pues como su nombre indica, pues es una electroválvula, funciona por señales eléctricas que vayan siendo comandadas por un controlador como tal. Como les había mencionado, las electroválvulas, hay diferentes tipos.
hay de que ¿cuál es la diferencia entre vía y posición? La vía es por donde entra y sale el aire y la posición es cómo está manejada la presión. Por ejemplo, como está como en una fracción de que válvula 2,2 significa de que tiene dos vías. Tiene una entrada y una salida. Y lo otro 2 significa que tiene dos posiciones, que significa que tiene centro abierto y centro cerrado. ¿Qué sucede en el centro abierto? Que en el centro abierto lo que sucede es que no hay nada de presión. Entonces tú lo que puedes hacer es que tú puedes controlar, manipular el pistón manualmente y no va a pasar nada. En cambio, con un centro cerrado, está cerrado en una vía. O sea, por ejemplo, si tú quieres sacas el pistón, lo que es en la entrada, el flujo de entrada del aire, no vas a poder echarlo para atrás. ¿Por qué? Porque el flujo del aire, la presión del aire, está deteniéndolo. Al igual como si lo metes, o sea, tú metes el pistón, se va a quedar ahí y no lo vas a poder sacar. Por ejemplo, aquí tenemos el pistón. Es lo que les mencionaba. Si ven ahí las flechitas donde dice puertos fluidos, si nosotros ingresamos el aire por lo que es del lado izquierdo, va a salir el pistón. Como la presión está como fuerza entre áreas, es igual. Bueno, son otras fórmulas que las que utilizamos para sacar la fuerza de un pistón, pero bueno, al igual, en centro abierto, pues no, tú puedes controlarlo, puedes sacarlo y puedes meterlo como se te dé la gana. Pero en cambio, en un centro cerrado, pues ingresa el aire del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado derecho, si tú ingresas el aire, no vas a poder sacar el pistón, porque hay aire ahí retenido, entonces no lo vas a poder sacar. No sé si me expliqué bien. Sí, gracias. Ok, perfecto. Vamos a pasar con lo que es un pistón o un cilindro. Son actuadores, también se les llama así. En este caso, en robótica, utilizamos actuadores neumáticos. Hay otros que se llaman... ay, se me olvidó el nombre. Porque, bueno, hay dos tipos que es por aire y por fluidos. El nombre de fluido, ¿cómo? Se me olvidó el nombre de los fluidos, pero bueno. En el caso, ándale, hidráulicos, perdón. En el robot no utilizamos actuadores hidráulicos ya que pues necesitas fluidos exactamente para hacer que funcione los actuadores. Es más fácil también pues usar el aire mediante un compresor que ahorita lo vamos a ver. El pistón pues es un actuador neumático, transforma la energía de presión del aire comprimido en energía de movimiento lineal que es cinética. Hay que, de hecho, también, a pesar de que sea aire, o sea, tú tienes por concepto el aire, pues el aire que pues, respiramos y así, pero el aire como tal, ya con una fuerza dada, sí es potente, o sea, de hecho hay que tener mucho cuidado porque sí ha habido, bueno, yo conozco accidentes que ha habido con neumática, entonces... Esto, lo único, no, que yo sepa, no hay como tal pistones que generen otros movimientos más que el lineal y el rotativo. No hay otros tipos de pistones. Y bueno, Bien, ahora hasta sí, ahorita, ¿cómo va? ¿Tienen alguna duda es antes de cierto. continuar? ¿Sienten que voy rápido? ¿Todo bien? No sé. ¿Están entendiendo No, va bien. todo? Ok. Ok, Miguel. Gracias. Ok, ahora pasamos al compresor. ¿Qué es un compresor? El compresor... Espera. Perdón. Oigan, chicos, neta, si sienten que van muy rápido o así, o sea, díganlo, no pasa nada, o sea, reestructuramos todo, pero, o sea, es importante que conozcan bien las bases.
O sea, Exactamente. porque esto sí es como que no les puedo decir que es de vida o muerte, pero sí es de mucha importancia cuando estén adentro. O sea, si no lo entienden del todo o así, o sea, díganlo, no pasa nada, o manden mensaje o así, o sea, si no quieren hablar, pero sí es muy importante, ¿ok? Vale. Esto, o sea, se lo recalcamos mucho porque hay que seguir un código de seguridad y también, o sea, nosotros somos responsables de los dispositivos que utilizamos, ya sean electrónicos y neumáticos. O sea, es material del equipo, si se descompone, pues no pasa nada, se descompone y ya, pero es pérdida, entonces hay que tener en cuenta eso, porque pues sí, o sea, los componentes, además de que sí son algo caros, pues hay que tener esa seguridad. Bueno, si no hay dudas sobre lo que hemos visto hasta ahora sí proseguimos con lo que es el compresor. Lo que es un compresor, pues es una máquina que su única función es generar, aumentar la presión del aire. También se manejan compresores que aumentan la presión de otros gases. También hay neumáticos, digo, hidráulicos, pero bueno. eh, Nosotros utilizamos este compresor chiquito. No utilizamos uno así bien grande porque, pues, o sea, no necesitamos tanto aire para los actuadores neumáticos, ya que, pues, o sea, van a ser eh, simples movimientos lineales a cierta fuerza y, bueno, tampoco pues necesitamos uno tan grande como el de la derecha. Esos se utilizan más, por ejemplo, en... No, no, Juanma, no los hagas sufrir, por favor. Porque es como que las del manual nos dejen usar un compresor tan grande. Ajá, de hecho, en neumática, bueno, a lo que me di cuenta, por ejemplo, en el anterior reto de robótica, el sistema neumático está diferente, correcto, o sea, las conexiones están diferentes al que hubo de esta última temporada. Generalmente, pues, cambian el orden, pero no es algo que cambie mucho, pero como quieras, hay que seguir ese manual, porque al momento de que pues ya estén de que los chequeos, viendo si está todo bien conectado, pues es muy importante que sigamos con esos parámetros. Ahora sí, lo que sigue. Bueno, soy el de explicar. Bueno, no, o sea, no hay mucho que explicar de esto. El manómetro es ese relojcito que se ve ahí chiquito. Es un aparato de medición. Mide la presión que se encuentra dentro del sistema. La presión se mide en PSI, SOBAR, según el sistema que estés usando. Y el aparato que está al lado es un regulador. Eso regula la presión que hay dentro del sistema. Entonces, esos dos aparatos van juntos para checar la presión que hay dentro del sistema. Vaya. Y bueno, creo que esto, no sé si tengan dudas sobre eso. Es muy simple. Y los siguientes son las válvulas, que creo que debí explicarlo antes de que explicara las electroválvulas de este David, pero ya estamos aquí. Las válvulas, existen varios tipos de válvulas. Esas que están ahí son válvulas de alivio. La válvula que tiene el manguito, esa cosa, es una válvula que si tú, por ejemplo, si tú la abres y le mueves el manguito, pues va a liberar la presión que hay dentro del sistema, pero eso lo tienes que hacer tú. Y la que está al lado, que tiene un huequito, esas se pone en el compresor y se usa programación para, o sea, son sí, switch de presión, se programa, vaya, y cuando llega a cierta presión en el sistema, para que hay cierta presión
que no debe superar el sistema. Si el sistema siente que la va a superar, o sea, si va subiendo mucho, esa válvula se va, o sea, va a liberar la presión, va a liberar el aire. Es más que nada por seguridad, porque mucha presión lo explota todo. Y también están válvulas, o sea, el regulador se puede ver como una válvula reguladora, que regula el paso de la presión del aire que hay en el sistema. Y pues están las electroválvulas, que esas son las que dirigen el flujo del aire, vaya, y esas son eléctricas. Con pulsos eléctricos es como dirige el flujo del aire. No sé si estoy explicando muy rápido, díganme si tienen dudas. No, está bien. Gracias. Bueno, ¿quieren ver los videos que tenía Emiliano preparados? Yo digo que tenemos tiempo. ¿Qué dicen? Por mí me parece bien. Y Date, Emiliano, pon los videos que querías poner. Bien emocionado el niño. Me está compartiendo nada. Emiliano, ¿estás vivo? sí, ya sé, dejé de compartir para buscar los videos porque no los tenía a la mano. Ay, Emiliano. Bueno, aprovechando el tiempo, les voy a mandar un form para que lo llenen ahorita. Ese form nada más es para saber los interesados en estar en la subárea. Y hay una pregunta que dice que si tienes conocimientos previos. No es necesario que tengan conocimientos previos, pero, o sea, quisiera saber si los tienen para ver, o sea, cómo andan. Pero no Sí, es para necesario que llevar. tengan previos. ¿Y qué ibas a decir, Emilia? Ah, no, nada. O sea, esto nada más es Que ya para... están los videos. A ver, ahorita mando el phone. Esto nada más es para llevar un control, no es necesario conocimientos previos, ya lo dije. Y bueno, ahí lo lleno. Ya pues todos los Bueno, videos. lo que agregaría sería bastante sobre la seguridad que debemos de tener y sobre la seguridad que debemos de tener y sobre sí, sería eso, la seguridad que deben de tener al momento de estar en el sistema, ya que al conectar algo mal, con lo que ahorita decía Nelly, que al haber mucha presión, por ejemplo, con el globo se revienta, pero estando con el robot puede llegar a suceder que la presión sea tanta o que al estar algo mal conectado, por la misma presión del aire salga disparada. O suena muy irrealista, pero puede llegar a pasar y pues por eso, pues qué mejor que tener la seguridad, ya que aunque el robot son 12 volts de voltaje y la presión es un compresor chiquito, este compresor chiquito, por ejemplo, con la fuerza de un pistón, te puede quebrar un dedo o un brazo. Entonces sería todo. Ahorita vamos a ver ya que sobre el cuidado que debe tener la presión. Acá teníamos una foto de un gato que, por ejemplo, es solamente un spray y al aumentar la presión, lo que sucede es que pues, puedes utilizar esta presión para otras cosas. Por ejemplo, aquí una cortadora de agua que con solamente agua y mucha presión, lo que logra hacer es empezar a cortar cosas que no piensas que se pueden cortar con agua. A mí me gusta ver muchos videos sobre cortadoras de agua o cortadoras de láser y cómo con agua puedes llegar a cortar, por ejemplo, o sea, quizás es un teléfono que es de plástico y algunos componentes de metal, pero, por ejemplo, puedes llegar a cortar un motor que es de un material ya más resistente, un hidrante no, un extintor, y cómo puede llegar a cortar con bastante precisión porque los cortes quedan muy bien. Y otro video sobre la presión sería sobre, no sé si lo habían visto en Facebook, que a mí me da mucha risa, que al tener bastante presión no se puede controlar. Con las mangueras de aire sucede lo mismo. Si se te llega a zafar una, empieza a moverse así como loca. Entonces, solamente sería eso, y esos eran los únicos dos videos que íbamos a ver. Por último, lo último que queda
sería contestar el forms, si lo pueden contestar, por favor. Y de nuestra parte sería todo. Bueno, no, de mi parte sería todo. Espero disfruten sus siguientes capacitaciones. Si les interesa, pues pueden conectarse. Como les dijo Leo y Héctor la transmisión pasada, pues depende de ustedes. Supongo que mis compañeros también van a hablar algo y por mi parte sería todo. Un gusto. David, ¿quieres decir algo antes de hablar yo? No, todo bien. Juanma, ¿no? Pues nada, o sea, yo les diría de que sí sean un poco más participativos y que, o sea, no importa si no lo entienden o así, o sea, lo volvemos a explicar, no pasa nada, o sea, todo chido. Esa es la ventaja que yo creo que siempre hemos tenido de que, pues al final de cuentas, la mayoría, más bien todos, o sea, somos estudiantes y pues no tenemos como un maestro tal cual que se va a enojar o te va a gritar o así. Bueno, yo quizás un poquito, pero los demás no tanto. Entonces anímense a participar más. O sea, si ya lo saben, igual también, no pasa nada. A veces se aprenden cosas nuevas y pues nada más era lo que les quería decir. Bueno, Sí, gracias. Procuraré participar más. Gracias. Nomás tu mentora Nelly, ella sí es bien regañona. Cuidado, no la hagan enojar. es cierto, no le hagan caso. Y denle de comer siempre. Se enoja, hombre, te saca del equipo. Ya quemando gente. No. Bueno, yo les iba a decir que sobre el forum, una pregunta que dice observaciones y sugerencias, esa pregunta es para que hagan una retroalimentación, digan lo que les pareció bien, lo que les pareció mal sobre esta capacitación y así poder mejorar en la siguiente. Y bueno, ahorita tienen un descanso de 30 minutos, a las 12 tienen su siguiente capacitación, no me acuerdo de qué es, pero va a ser obviamente en este canal y va a estar la llamada aquí. Una pregunta que yo les tenía es que si pueden poner en el chat que si han usado Kahoot en sus clases en línea. Si lo han usado, escriban si lo he usado, si no, pues no pongan nada, para ver si podemos llevar a usar esta dinámica en otras capacitaciones. Sí, está bien. Ya. Gracias. ¿Y qué más? Bueno, ahorita viene el descanso, se pueden ir a comer, a descansar, a desestresarse tantito de esta capacitación que siento que estuvo un poquito pesada, no sé cómo la vieron. Pueden hablar, decir sus comentarios. ¿Vale? Pues me parece muy interesante la clase, especialmente, bueno, en el semestre al que acabo de ingresar, empecé a llevar la materia de operación de elementos eléctricos y electrónicos y ya como que tengo una base más sólida con lo que ustedes me han presentado y lo que he visto en clases. Y pues me parece interesante más que antes esta parte de la electrónica. ¿Cómo Que se pues, llama tu agradezco maestro mucho. de la Mi maestro se llama Tito Ibarra. no, ¿estás en la Álvaro? Disculpe, ¿qué? No. ¿Estás en la Álvaro Obregón? No. En la preparatoria. Bueno, No. entonces no es cierto. No. Es que viene bastante gente viene de ahí, tenía la duda. ¿Quién viene de la Álvaro? Que levante la mano. O sea, levante la mano en la plataforma. Sí, nadie viene el Álvaro, que Nada más dos. Pero, ingeniero Juan, yo vengo del Álvaro. Ya eché todos los chidos venimos del Álvaro. Nada más que Nelly, pues aquí se coló. es cierto. No les hagan caso, el Álvaro no está chido. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, creo que ya es todo. Qué bueno que les esté sirviendo esto.
Es por eso, para que les sirva, para que aprendan más. Y creo que es todo, ya se pueden ir a comer o algo, desayunar, levantarse. Nos vemos el siguiente sábado, a ver qué traemos en presentación. Contesten el forms, por favor. Es en el fondo, que no se les olvide. Sí, gracias. ¿Y nosotros qué onda, doña Nelly? Nosotros ya nos podemos retirar también, pero estoy esperando que se vayan los demás. Déjame terminar la grabación. Dale. Entonces,